Muchísimas gracias a todos y bienvenidos a la sesión que cubre el área de evaluación y desempeño en el desarrollo de infraestructura y provisión de servicios. Este área responde a una de las principales responsabilidades que tenemos desde la Banca Multilateral de Desarrollo y que no es otro que evaluar el buen uso de los recursos públicos, ser rigurosos con la manera en que se emplean, siempre en pro de la eficiencia, transparencia y rendición de cuentas. Para iniciar esta sesión, contaremos con la presentación del estudio Asociaciones Público-Privadas versus Obra Pública Tradicional, una comparación para el caso de redes viales en Perú y el resto de la región, desarrollado por los investigadores de la Universidad del Pacífico, recogiendo las experiencias chilena, colombiana y peruana, con especial énfasis en esta última, y encabezados por José Luis Bonifaz. José Luis es catedrático de la Facultad de Economía de la Universidad del Pacífico, y han realizado este trabajo para la red de APP. Tras su presentación tendremos un debate con responsables de primera línea en los procesos de inversión pública y de desarrollo de infraestructura en la región, donde discutiremos sobre las mejores prácticas en los procesos y desarrollo de proyectos para fortalecer todos los procedimientos y procesos de evaluación y análisis de desempeño del sector. En este panel hoy tenemos la suerte de contar con Fernando Marcato, que es secretario de Estado de Infraestructura y Movilidad en Minas Gerais, en Brasil, con Facundo Salinas, director general de Inversión Pública del Ministerio de Hacienda, en Paraguay, y con Fernanda Ruiz Núñez, economista senior de infraestructura de la Unidad de Infrastructure Finance, PPP y Garantías del Banco Mundial, y con nuestro asesor económico principal del Departamento de Infraestructura y Energía del BID, Tomás Serebriski. José Luis, por favor, te paso la palabra para iniciar una presentación y luego continuar con el debate entre el resto de expertos. Muchas gracias. Gracias, Anchor. A ver si puedo compartir pantalla. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer al BID, al Departamento de APPs, por la convocatoria, a Anchor Suárez y a Ángel Ferrero por sus valiosos comentarios al trabajo y a Claudia Álvarez Pagliuca por la coordinación de este trabajo realizado a lo largo del 2020. La motivación y objetivo de este trabajo se busca realizar pues un análisis comparativo de desempeño entre proyectos de APP y obra pública tradicional. Y debemos señalar que existen problemas para hacer estos ejercicios comparativos. El principal problema es encontrar buenos datos y buenos comparadores. Y el sector infraestructura es particularmente complejo para encontrar estos buenos controles y tratamientos. Yo diría que existen 3 razones en nuestra región. La primera es la falta de datos. Cuando tenemos un brownfield, por ejemplo, hay datos antes y después de la concesión. Después de la concesión no hay problema, porque tanto el contrato de concesión como el propio regulador, digamos, obligan al concesionario a pasar datos. Pero antes de la concesión, cuando esta ha estado en manos del Estado, ahí podemos tener problemas de datos. Ahora, cuando tenemos un greenfield, no va a haber problema después de la concesión. Claro, antes de la concesión no vamos a tener datos, porque la infraestructura no existía. Y eso me lleva al segundo problema. Tengo que comparar ese greenfield con otras unidades similares, ya sean de OPT o de APP. Y necesito un buen número de unidades para comparar, para tener robustez en mis estimaciones a nivel local. A veces se hacen comparaciones internacionales, pero es mejor hacer comparaciones nacionales. Y el tercer problema para hacer buenas comparaciones es qué variable de desempeño uso para comparar. ¿Cuál de ellas uso? ¿Utilizo un indicador agregado, sí o no? ¿Qué mido como desempeño? ¿Qué hago como desempeño? ¿Cobertura? ¿Calidad del servicio? ¿Qué mido? En esa línea, entonces, en este trabajo,
lo que hemos hecho es un especial énfasis, nos hemos dedicado a las concesiones de carreteras y hemos puesto el foco en los casos de Perú, Chile y Colombia. En la primera sección definimos los conceptos de APP y OPT y se realiza una revisión de la literatura de sobrecostos, sobreplazos y accidentalidad en carreteras como 3 variables de desempeño importantes que ustedes las van a poder leer en el trabajo. Asimismo, se realiza una aproximación teórica de los modelos de APP de carreteras en la región. Luego, realizamos un análisis comparativo para estos 3 países, con estas variables que ya mencioné. También incluimos el flujo vehicular, las renegociaciones, la accidentalidad, que es un tema que es tratado con mayor foco. Y creemos o hemos visto que existen pocos trabajos en la región que comparen el desempeño de carreteras concesionadas versus las carreteras no concesionadas. Y vamos a hacer esta comparación poniendo el foco en el caso peruano, donde por temas de tiempo y por temas de datos, solo obtuvimos datos para el caso peruano. Ya vamos a ver más adelante que esto creemos que se puede replicar para otros países sin problema. Y es comparar el nivel de accidentalidad sobre costos y sobre plazos. La accidentalidad vial es un tema bien importante porque creemos que constituye un problema de escala global, ¿no? En salud pública, economía y en el desarrollo de los países. Algunas cifras que les quiero comentar es que 1.3 millones de personas fallecen y más de 50 millones resultan heridas por accidentes de tránsito, lo que genera un costo de 3% del PIB anual en cada país. Y en la región de América Latina y el Caribe, ¿no? Esta realidad es latente, ¿no es cierto? Tenemos accidentes de tránsito que son el doble de las registradas en países de ingresos altos y las víctimas por accidentes de tránsito alcanzan 10.000 fallecidos y 5 millones de heridos cada año. Las tasas por muertes de accidente de tránsito en la región han crecido de 14 a 17 muertes por cada 100.000 habitantes entre 2000 y 2010. Entonces tenemos un problema importante y por eso es que hemos querido en este trabajo ponerle foco a eso. Entrando en materia, rápidamente quiero explicar las diferencias contractuales entre la AP y la OPT. En primer lugar, y aquí en rojo está la APP y en azul la OPT, en primer lugar acá hay un contrato de concesión en la APP. En cambio, en la OPT tenemos contratos de corto plazo de construcción y de operación y mantenimiento, siendo el contrato de concesión un contrato de largo plazo, como ya hemos visto. Segunda diferencia, estos contratos de construcción y operación y mantenimiento, el Estado los realiza con un solo ente, que es la sociedad vehículo del proyecto, un interlocutor. En cambio, en una OPT hay un primer contrato de construcción de corta duración y hay un segundo contrato de operación y mantenimiento si es que el Ministerio de Línea no lo hace por adjudicación, por administración directa. Eso nos lleva a pensar que hay un alineamiento de incentivos entre el que construye y el que opera y mantiene, porque se van a quedar con la infraestructura a través de la sociedad de vehículo del proyecto. Esto no sucede en una OPT porque el contrato de construcción lo realiza un contratista y el contrato de operación y mantenimiento, que se va renovando cada 5 años en algunos casos, lo realiza otro contratista. Entonces no hay un alineamiento de incentivos para que la inversión de este señor sea necesariamente eficiente. Una segunda diferencia tiene que ver con los temas de financiamiento, ¿no? El consorcio financia la infraestructura a través de levantar dinero en el mercado de capitales y el Estado le va pagando a través de peajes o a través de pagos periódicos en el futuro. En cambio, en una OPT, el gobierno financia con deuda directamente la infraestructura. Por último, decir que en una OPT los riesgos son asumidos enteramente por el gobierno. En cambio, en una APP
existe una serie de riesgos que se pueden trasladar al privado, y los principales ya los han mencionado en las sesiones pasadas, pueden ser de construcción, de financiamiento, de diversos riesgos, ¿no?, que se pueden trasladar, y ese es el atributo o la ventaja de tener una APP. Nosotros en este trabajo nos vamos a concentrar en el tema del alineamiento entre el constructor y la operación y mantenimiento a la luz de los accidentes de tránsito, por ejemplo. Entonces, unos primeros hechos estilizados que tienen que ver con este tema, los presentamos aquí, ¿no? Digamos que Colombia, ¿no es cierto?, presenta, en este caso, el monto promedio de inversiones mayor, 450 millones de dólares respecto de Chile y Perú. Pero, fíjense, este dato es bien interesante, presenta un promedio de sobrecostos de 197%. Es cierto que ese valor es alto y se debe básicamente a que en la primera generación hubo un par de proyectos que tuvieron unos sobrecostos espectaculares. Sin embargo, estos han ido bajando. De hecho, ya en la generación 4G, el sobrecosto promedio ha sido de tan solo 66%. Por eso es que cuando hablamos de monto promedio de sobrecostos, quien encabeza la lista es Perú con 133 millones de dólares. También hemos medido los sobreplazos de construcción. Perú tiene 44%, con 74 meses de sobreplazo, con 22 meses de sobreplazo de construcción sobre un promedio de 74 meses. Son hechos estilizados que nos llevan a pensar en estos temas. Y el porcentaje de concesiones con sobrecosto y sobreplazo en estos tres países es bastante alto, como podemos ver, para Perú, Chile y Colombia. Otros hechos estilizados tienen que ver con las tasas de accidentes de las carreteras concesionadas por cada millón de vehículos para 2015-2019 en Colombia, Perú y Chile. Noten valores altos para Colombia, medianos para Perú, muy bajos para Chile en relación a accidentes. Y cuando hablamos de fallecidos, Perú encabeza la lista, como pueden ver aquí, seguido de Colombia y luego muy bajo Chile. Y ya entrando en materia un poco para el caso peruano, en la aplicación que queríamos hacer, ¿no? Tenemos esta carretera peruana antes y después de ser concesionada. En muy pocos casos conseguimos datos. De hecho, en el Perú hay 16 concesiones viales y solo conseguimos datos antes y después de la carretera de 2. En Chile hemos analizado casi 30 concesiones y en Colombia 45. Y creemos que allí se puede hacer un interesante ejercicio. Aquí lo que tenemos es, por ejemplo, que entre el 2011 y 2013, esta carretera tenía una tasa de accidentes antes de ser concesionada de 46.03 por cada millón de vehículos. Y como ven en el gráfico de la derecha, ¿no es cierto?, este ratio ha ido bajando hasta colocarse alrededor pues, de 30 de accidentes por cada millón de vehículos, lo que nos da un indicio de lo que estaría pasando cuando comparamos una APP y una OPT. Y entrando al enfoque metodológico, ¿no es cierto?, hemos querido comparar carreteras, para el caso peruano, concesionadas y no concesionadas. Y nos hemos topado pues con dos problemas. En primer lugar, la asignación de las concesiones sigue un comportamiento determinístico, lo cual impide el uso de algunos métodos de evaluación de impacto como el modelo de asignación aleatoria, etc. Y segundo, existe una ausencia de una línea de base para cuantificar los cambios, sobre todo en el nivel de accidentalidad, relacionados con la presencia de una concesión, lo que ha limitado el uso de otros métodos como el indicador de diferencia en diferencias. Por eso en este trabajo hemos utilizado la técnica del Propensity Score Matching, que hace coincidir las características únicas, ¿no es cierto?, que distinguen a los grupos de control para hacerlos más parecidos al grupo de tratamiento. Esta técnica lo que hace es buscar o encontrar para cada elemento del grupo de tratamiento un elemento o elementos similares del grupo del control.
Por eso, mediante los valores de dichas características, se calcula la probabilidad de participación en el programa para cada unidad de tratamiento y control. Esta probabilidad de participación permite o permitiría construir un grupo de control ficticio estadísticamente comparable al grupo de tratamiento. Esa es la idea. Por eso el primer paso es modelar la probabilidad de ser asignado al grupo tratado, y para eso usamos un probit. Y luego, ¿no?, calculamos el efecto promedio de la concesión en el grupo de tratamiento mediante algoritmos de emparejamiento. Si esta diferencia resulta negativa, se estaría comprobando la hipótesis principal de este trabajo, el cual afirma que los tramos concesionados presentan menos accidentes que los tramos no concesionados. El mismo procedimiento hemos hecho para el número de heridos, para el número de fallecidos, para los sobrecostos y para los sobreplazos. Los resultados. Bueno, se han utilizado datos desde 2011 al 2019 en términos del número de accidentes de tránsito, el flujo vehicular, longitud de los tramos viales, como se puede ver en este probit, que son características inherentes al tramo analizado. Debo decir que hemos analizado 48 tramos de carreteras concesionadas y 23 tramos de carreteras no concesionados. Debo decir que Daniela Labate y Paola Bell han hecho trabajos para España, y en España, pues, la cantidad de datos es impresionante, ¿no? Tenemos más de 4.000 tramos, cada uno con su caseta, donde se denota claramente el peaje, el tráfico y los accidentes, y permite hacer econometría. Aquí tenemos una data realmente pequeña. Y en la segunda parte de este mismo cuadro o gráfico, tenemos algunas variables de control. Lo importante es que la capacidad de predicción del modelo Probit es alta. Luego, aquí a la derecha, tenemos de alguna manera la distribución del propensity score. Vemos cómo fitean bien, ¿no?, los controles y las variables y los tratamientos. Y luego, pues, esto lo pueden leer en el trabajo, hemos hecho los métodos de emparejamiento para accidentalidad, ¿no es cierto?, para el número de fallecidos, para los sobreplazos, para los sobrecostos y para el número de heridos. Los signos negativos son correctos, en algunos casos tenemos un nivel de significancia importante, en los otros casos no, y ya voy terminando. Algunos resultados se pueden cuantificar, por ejemplo, en el caso de fallecidos, tenemos algún dato del costo de la vida humana para Perú. Entonces, hemos calculado que el costo de accidentes en carreteras concesionadas en el Perú es de 65.72 millones de dólares cada año, pero en el caso de las no concesionadas es 254.38, que es un porcentaje importante del PBI. Acá tenemos los acumulados. Y también hemos cuantificado algunas otras cosas que se pueden ver en el trabajo, pero por tiempo ya voy cerrando. Podemos concluir que las carreteras bajo esquemas de concesión de APP presentan menos accidentes, menos número de heridos y menos número de fallecidos que los tramos no concesionados, menos sobrecostos y menos sobreplazos en el caso peruano. El costo anual de accidentes en el quinquenio de fallecidos es de 65 millones de dólares, mientras las carreteras no concesionadas es de 254, alrededor de 200 millones de dólares de ahorro de pasar de una condición a otra. El sobrecosto de construcción promedio es 71% para las concesionadas, pero 88% para las no concesionadas. El sobreplazo promedio es 44%, 22 meses, para las no concesionadas, mientras que para las no concesionadas es de 72% y 28 meses. La última lámina, hablo de implicancias de política para la región y consideraciones futuras. Aquí hay una relación clara entre una buena inversión, un buen mantenimiento de las redes viales y un mayor o menor nivel de accidentalidad. Se podría decir que un mejor mantenimiento
de las redes viales concesionadas conducen o conducirían a una menor accidentabilidad que las carreteras no concesionadas. Y esto último sucedería, ¿no?, mediante modalidades, debido a el contrato de concesión, ¿no es cierto?, que presenta un mejor alineamiento de incentivos en términos de seguridad vial. Si bien la red vial nacional en el Perú tiene exigencias similares en las carreteras concesionadas que las no concesionadas, se ve que en el contrato de concesión alinea esos objetivos. Creemos que esta metodología del Propensity Score Matching puede ser aplicado para otras infraestructuras y con seguridad esto se puede aplicar también para los países analizados, Chile y Colombia, y para seguramente otros países de la región. En resumen, el tema es bastante amplio, se necesitan muchos datos, hay que tener mucho cuidado con el desempeño que queremos medir, y por eso hemos hecho esta aplicación muy puntual para el caso de carreteras en el Perú. Muchas gracias. Excelente presentación, José Luis. Me quedo, de hecho, con lo último que mencionabas, la necesidad de buenos datos para poder hacer estos ejercicios rigurosos que nos permitan medir el desempeño comparativo. Y no solo eso, más allá, la necesidad y de incrementar el conjunto de trabajos que tenemos a disposición para tomar decisiones de política pública informadas. Vemos la tendencia en la región y creo que el flagship report del Banco en 2020, el día 2020 que lideró Tomás Cerebrisque, que forma parte del panel, hacía este cambio de pensar en la infraestructura como estructuras, como activos, a pensar en servicios. Y necesariamente pensar en servicios conlleva a pensar en los indicadores que nos permiten medir el desempeño. Desde el punto de vista del usuario, en la calidad que percibe, no hay mejor reflejo de la calidad para el usuario en una carretera que la seguridad que pueda tener en la misma. Y desde el punto de vista del activo, el nivel de mantenimiento que se le proporciona al mismo para asegurar unos estándares que eviten, pues como decías, una mayor accidentabilidad. Y en ese sentido es importante, como decías al final, ver este tipo de estudios comparativos, porque de alguna manera estamos viendo cuáles pueden llegar a ser las consecuencias, por ejemplo, de no internalizar apropiadamente el mantenimiento en un contrato. Y lo que puede ocurrir muchas veces cuando invertimos en obra pública, no asignamos un presupuesto determinado al mantenimiento de la infraestructura y por tanto tenemos consecuencias tanto en futuros, muchos mayores costes en términos de rehabilitación. La experiencia peruana que tú bien conoces, José Luis, indica esa relación de 7 veces más gastado en rehabilitación de lo que habría costado mantener la infraestructura de manera periódica, internalizada en un contrato. Y me gustaría, para pasar a los panelistas, hacer especial énfasis a un punto. Muchas veces cuando vemos trabajos como el que has presentado, y que sin duda es el trabajo con un corte más econométrico y profundamente analítico de los que se presentan en la red, son sofisticados, pero son tan sofisticados como cantidades de recursos destinamos al desarrollo de la infraestructura. Y precisamente no podemos ser débiles en la necesidad, en la capacidad que podemos tener de hacer ejercicios bien rigurosos, de hacer programas que nos permitan tener todos los datos, de hacer programas que nos permitan analizar los mismos. Pero un poco en este sentido me gustaría empezar el panel con Facundo, quien dirige la Dirección General de Inversión Pública en Paraguay. Y sería bueno saber, Facundo, además de estos ejercicios de análisis socioeconómico que ustedes también realizan, y también de valor por dinero para decidir modalidades contractuales, ¿qué mecanismos consideran que son apropiados para dar seguimiento a que se materialicen los beneficios esperados de un proyecto de infraestructura? Y cómo el análisis del desempeño hace que nos permita mejorar el desarrollo de proyectos futuros, y más importante, aún si cabe, cómo institucionalizar este proceso de aprendizaje continuo. Sí, ¿qué tal? Bueno, antes que nada, a todos los colegas, y al BID en especial, a vos, Ancor, a todos por dejarme participar. No, a ver, entrando en tema.
A ver, evidentemente, desde mi punto de vista, sigue siendo todavía, hasta que se invente algo, la metodología principal para capturar beneficios sigue siendo costo-beneficio clásico y simple. O sea, tiene inclusive en muchos aspectos mejor que el valor por dinero. Pero entonces, sí o sí tiene que haber un costo-beneficio muy riguroso y muy riguroso, con estudios de demanda muy sólidos, para poder asegurar. En segundo término, claramente también el valor por dinero, aunque como todos sabemos, valor por dinero depende mucho de los datos y la calidad de datos que tengamos, y en Latinoamérica no siempre tenemos los mejores datos, y además los datos se pueden torturar hasta dar el resultado que uno quiere, cosa que hay que evitarlos. Y también es bueno también que, aparte, típicamente con lo que pasa con el valor por dinero, que lo hacemos una vez en la etapa de elaboración y después no lo hacemos nunca más, ¿no? Y el problema viene, y no lo queremos hacer aparte, sobre todo cuando empezamos con las renegociaciones de contrato, que siempre está latente en un contrato que de por sí ya es incompleto porque es un largo plazo y por todos los imponderables que puedan pasar. Con lo cual debiéramos volver a hacer valor por dinero para ver si efectivamente eso que se dio originalmente se logró mantener o se redujo de alguna manera. Pero la forma, yo creo, también de mantener básicamente de qué otra manera podemos seguir manteniendo los beneficios que en algún momento se calcularon o se previeron y se siguen obteniendo, yo creo que ahí también pasa mucho por la alineación de incentivos en la confección del contrato. Yo no creo que haya como una metodología muy matemática de esto, pero sí es cierto que toda esta cosa que en el mundo de APP o de inversión siempre repetimos como un mantra, pero hay que ponerle fundamento, y es un arte muchas veces, que es la famosa distribución de riesgo, y que todos repetimos, bueno, aquel que esté con más, que sepa manejar el riesgo, ese lo tiene que hacer. Con lo cual, pareciera que no nos ayuda mucho esa respuesta. Pero sí hay algo que en la medida que yo garantice, como Estado, digo, garantice en teoría riesgos asumidos por el privado, sí que voy a ir teniendo problemas de riesgo moral. Entonces, yo creo que aparte de las metodologías cuantitativas, cualitativas, multicriterio, valor por dinero, etcétera, que se hagan, el diseño del contrato, porque tengo que evitar a los jinetes del apocalipsis, que se da muy bien acá. Uno es el riesgo moral, claramente. Y esto puede darse con las renegociaciones, que empiezo a garantizar cosas que originalmente no lo garantizaba, pero a fin de hacer bancable ese proyecto, ante el paso del tiempo por el cierre financiero, empiezo a ceder. Y con lo cual puedo tener al privado, al que sea, en una zona de confort, y voy perdiendo ahí eficiencia. Entonces, el riesgo moral creo que es algo que siempre hay que tener en cuenta, evitar la asimetría de información en lo posible, y hay asimetrías de poder. Porque todos sabemos, los gobiernos son muy, si bien son fuertes, también son muy vulnerables por la misma naturaleza que tienen los gobiernos de querer inaugurar cosas lo más rápido posible, y eso puede ser que se ceda, que ante esa premura se ceda rigurosidad en estos tres aspectos y se pueda sacar ventajas que luego no son tales. Entonces yo diría, costo-beneficio, obviamente partimos de ahí, si no ni siquiera vale la pena hablar. Valor por dinero también, pero hacerlo más de una vez y durante la vida del contrato. Tercero, utilizar también metodologías multicriterios, hay cuestiones estratégicas, cualitativas, que hay que la cuestión ambiental, no hay que olvidarle, principios de Ecuador, pero también el diseño del contrato para una buena distribución de riesgos, para evitar riesgo moral, asimetría en la información y asimetría del poder. Yo creo que iría por ahí, sobre todo lo que es ya en la gestión misma del contrato. Muchas gracias, muy claro, Facundo. Fernanda, pasando a ti como economista de infraestructura que lideras la iniciativa de Benchmarking Infrastructure Development en el Banco Mundial, ¿qué áreas identificas como los principales cuellos de botella, un adecuado desempeño de la infraestructura, y
Y más o menos, en base a la experiencia internacional que manejas, ¿qué nos puedes contar en términos comparativos sobre los procesos de evaluación del desempeño que sufren los proyectos de APP y de obra pública tradicional? Muchas gracias, Anchor. Primero, muchas gracias por la invitación. Felicitaciones a la gente de la Universidad del Pacífico por un trabajo que es excelente en un área en la cual realmente tenemos muy poco conocimiento. Entonces, es realmente un gran aporte. Y probablemente voy a repetir un poco lo que José Luis decía y Facundo decían con respecto a la falta de datos. Lo que nosotros hacemos en el Banco Mundial es tener este análisis de Benchmarking Infrastructure Development para la edición del 2020, y ahí tratamos de comparar 140 países en el mundo y la adopción que tienen ellos de lo que se consideran las mejores prácticas en términos de preparación, contratación y gestión de proyectos. Ahí lo interesante que encontramos es que, por ejemplo, cuando miramos preparación, sí, la parte regulatoria es todavía débil. En gestión pareciera ser que la mayoría de los países tenemos un buen desempeño en términos de tener las regulaciones para gestionar bien los contratos, pero no las implementamos. Y ahí es donde es la mayor brecha en términos de implementación. Para nosotros la parte que es más, diría, que asombra mayormente, tiene que ver con lo que tiene que ver con la publicación de la información de desempeño, que está muy relacionado con el tema que estamos hablando ahora. Si nos fijamos mundialmente, 13% de los países del mundo publican información sobre el desempeño durante la construcción. Y ese número es muy bajo. 16% la publican durante el periodo de operación de la infraestructura. Para nosotros esos números son realmente asombrosos, porque eso de alguna forma es lo que José Luis estaba mencionando, ¿no? ¿Cómo hago análisis cuando hay tan pocos datos? Latinoamérica, dado que la mayoría de la gente en este fórum está más interesada en Latinoamérica, tiene un mejor desempeño, que es 1/3 básicamente de los países que publican la información. Pero, digamos, ahí igual, ¿no es cierto? Hay un gran espacio para mejora. El segundo punto que me gustaría mencionar es un poco que creo que Facundo mencionaba con lo de los análisis económicos. Hay mucho, digamos, pareciera ser como que los proyectos, lo que encontramos en general es que se recolecta la información. El problema es pasar de esa información que por ahí está en las computadoras de la gente que trabaja en infraestructura a realmente conseguir tener información para la toma de decisiones, ¿no es cierto? Estandarizar esa información. Y no estoy hablando de estandarizar a nivel global, dentro de un mismo país, ¿no? Y eso creo que nos va a permitir, de alguna forma, poder mejorar en lo que son los análisis, como el análisis que mencionaba José Luis. Entonces está esa área en donde yo creo que hay un gran espacio de mejora, y es con lo que mencionaba Facundo, ¿qué hacemos ex post, no? Pareciera ser como que siempre somos muy buenos hasta que llegamos al cierre financiero. Hacemos todo el trabajo bueno, conseguimos los datos, tenemos ahí, pero cuando llega el momento después que tratamos de medir ex post, es donde yo creo donde están las mayores fallas, y es donde nos permitiría tener los datos que al final nos permiten hacer el análisis como el que ha hecho José Luis para un país, pero quizás tener el número de carreteras, como decíamos, de España, ¿no? Tener todos esos tramos que nos permiten tener mejor rigurosidad en las recomendaciones que vamos a dar. Y paro acá porque sé que el tiempo es corto. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Fernanda. Impresionantemente bajos los números que comentas. No por esperable deja de chocar, ¿no? Fernando, bajo la Secretaría de Estado de Infraestructura y Movilidad que manejas, y un gusto tenerte aquí, ¿qué rol conceden desde el Estado a los ejercicios de evaluación en la infraestructura? Y si consideras que este debe verse reforzado de alguna manera en el contexto de crisis actual, donde posiblemente el coste de oportunidad de los recursos públicos es aún, si cabe, mayor. Sí. Anchor, muchas gracias. Buenas tardes. Eu vou pedir a licença de falar em português, porque o meu portunhol não está muito bom.
Voy a hablar en portugués porque mi portuñol no es muy bueno. Quería comentar que en el caso de Minas Gerais sería interesante concentrarnos en nuestro estado. Minas Gerais representa un 10% del PBI brasileño aproximadamente y es el segundo o tercer estado más grande en términos de población. Y nuestra red vial de rutas cubre 26.000 kilómetros. Minas Gerais tiene el tamaño de Francia aproximadamente. Y bajo nuestra gestión tenemos 26.000 kilómetros. Y esto es una característica de Brasil. Somos un estado federal con estados relativamente autónomos y esto tiene un impacto en las finanzas. Así que en Brasil hay estados en una buena situación económica y financiera y estados que están en una pésima situación económica y financiera. Es el caso de Minas Gerais. El estado desde hace 6 años es el que se encuentra en una de las peores situaciones económicas y financieras, a pesar de que la situación vaya mejorando. Y cuando hablamos entonces de la toma de decisiones y de la información sobre si hacer una APP o no, yo en broma digo que ustedes hacen un value for money, yo digo que en Minas hacemos un value no money, un valor sin dinero, porque la verdad es que el dilema es invertir por APP o no invertir. Y eso podría parecer obvio para alguien que conoce la realidad latinoamericana y conoce los ciclos económicos. Pero ese es un elemento que yo quisiera incorporar a los efectos de las evaluaciones de valor por dinero o de la ventaja en lo que hace a los modelos de APP. La idea de valor por dinero o de conveniencia surge en Inglaterra con el comparador del sector público, etc. Pero los dilemas británicos son muy distintos de los nuestros. Así que nuestra visión aquí respecto de si optar por desarrollar una concesión o una APP o no, en realidad tiene que ver con garantizar que la ruta durante 30 años tendrá inversiones y que no va a depender en ningún momento de ese ciclo. Yo creo que cuando hacemos la evaluación de la conveniencia de las APP, aunque sea cualitativamente, tenemos que incluir eso, porque si uno saca una foto de un estado que tiene condiciones de inversión, no es nuestro caso, pero un estado que puede invertir con una APP, quizás en determinado momento, por tener un acuerdo con el BID, el costo de su deuda va a ser más bajo y en ese caso va a contar con más fondos para poder invertir en mantenimiento y quizás la conclusión sea que la inversión pública es mejor que la inversión privada. Pero cuando uno pasa por la experiencia, de hecho, si miramos el caso brasileño, el 2010, el 2014, tuvimos el programa de aceleración del crecimiento, el PAC, un programa con muchos recursos provenientes del gobierno federal destinados a los estados y municipios. Incluso en un momento de abundancia de recursos, digamos que la aceptación fue baja en el país. ¿Por qué? La necesidad de ejecución de proyectos es enorme. La necesidad de procedimientos burocráticos y trámites es enorme. Así que el dinero estaba disponible, muy barato, pero termina siendo un dinero caro por todos estos factores. Entonces me parece que tenemos que tener cuidado al hablar del valor por dinero, de la comparación de modelos. Yo hablo de América Latina, pero específicamente hablo de Brasil, claro. Tiene que ver con el elemento institucional, los ciclos. Si no, podemos caer en una trampa. Y yo no tengo dudas de que si tomamos un estado con una gran capacidad de ejecución y de operaciones, el caso en Estados Unidos, ahora están hablando de las APP, pero ellos nunca necesitaron
eso porque tenía recursos baratos y capacidad de ejecución a nivel estadual y también incluso a veces municipal. Pero nosotros no tenemos eso. Así que a veces, incluso cuando el costo de la deuda para el Estado es bajo, la APP es un camino y es como que en la situación brasileña nos encontramos con esa constelación. Hasta el 2013 los contratos de concesión y de APP en Brasil, la concesión no depende de pagos públicos, esa es la concesión común, y la APP depende de algún tipo de pago público. Incluso entonces, en Brasil no se podía recibir pagos públicos en el marco de un contrato de APP antes de que se encontrara disponible la infraestructura. ¿Cuál es la consecuencia de esto? El costo del capital del APP siempre era más alto porque se necesitaba, o sea, el privado, el particular, necesitaba financiar esa deuda dentro de un modelo de pago a largo plazo. Surgió así entonces el modelo de aporte a recursos, que es una combinación. Hacemos la concesión, hacemos la APP, pero podemos hacer los pagos por el CAPEX inmediatamente al principio del proyecto. O sea que tenemos un mix entre recursos públicos, digamos recursos del BID, y recursos tarifarios y eventualmente recursos futuros del Estado. A mí me parece, y esto es algo incluso para considerar en el ámbito de los multilaterales, que ese tipo de modelo necesita ser promovido. A veces vemos que en oportunidades, y esto pasa también en Brasil con el BNDES, los financiamientos están muy atados. Entonces no podemos tomar determinado recurso y hacer un mix con una APP y así utilizarlo, lo cual termina distorsionando, como decíamos hace un momento, el tema de la conveniencia, porque no podemos hacer esa combinación. Si podemos hacerlo, diría casi con 99% de certeza que siempre va a ser el mejor modelo en el caso de Brasil, porque la incapacidad que tiene el Estado para invertir es muy considerable. Los ciclos financieros y políticos interfieren demasiado en su capacidad. Así que las concesiones que mínimamente pudieran tener un volumen de tránsito, por ejemplo, en el caso de las rutas, que fuera adecuado y que justifique una concesión, aunque necesitemos un aporte público, yo diría que esa es que la mayor parte del tiempo va a ser más conveniente. Y como para terminar, volviendo a lo que decía Fernanda sobre la ejecución de los contratos, también hablamos de la regulación en Brasil, ¿no? De reglamentar los contratos de concesión. Una vez más, ahí nos encontramos con una asimetría. Las rutas que están bajo gestión del Estado no están reguladas, no tienen fiscalización. Las que tienen los particulares, sí. Esa es la primera distorsión. El segundo problema es cuál es la capacidad que tiene el Estado de ejercer la fiscalización y de ocuparse de la efectiva regulación de los contratos concesionados en el marco de las APP. Así que ese es otro aspecto para considerar, me parece, cómo garantizar mecanismos estables de largo plazo. Las agencias reguladoras siempre se ven como la solución. En Brasil, y esto sigue pasando, hemos visto un vaciamiento de las agencias reguladoras en varios niveles por tema de falta de recursos financieros o humanos, lo que hizo que la regulación se fuera debilitando mucho. Nosotros en Minas Gerais tenemos una agencia reguladora vial, pero mi secretaría hizo un gran esfuerzo tratando de crear una lógica de buena regulación y en ese sentido creo que incluso hoy los mecanismos contractuales de regulación, por ejemplo, tener fiscalizadores o reguladores pagados por el concesionario pero supervisados por el Estado, teniendo entonces un fiscalizador seleccionado para un determinado contrato específico. Me parece que esa sigue siendo la mejor solución. Aquí queremos crear una agencia reguladora de transportes, vamos a crearla, pero tenemos plena conciencia
de que la creación per se no va a resolver nada. Agência seja firme e forte. Portanto, eu acho que na dimensão regulação, pensar em mecanismos mais simples, que possam estar previstos em contratos, com recursos garantidos, uma taxa de regulação paga pelo concessionário, pode ser um bom caminho para um país que tem exemplos muito positivos, como é o caso de São Paulo, né, que já tem um sistema mais desenvolvido de regulação, mas que tem milhões de outras pessoas, estados, com um sistema ainda frágil regulatório. Então, eu acho que a gente precisa ter essa dimensão, e aqui em Minas Gerais, eu diria que é um estado que iniciou um programa de concessões muito forte em 2003, 2004, e que nós vimos ao longo do tempo ele perder força. E tudo isso que eu narrei aconteceu aqui. Então, o exemplo de Minas, ele é o mau exemplo, é o bom exemplo porque criou a primeira PPP, é o mau exemplo porque perdeu a força, e agora a gente pretende recuperar esse exemplo com essas medidas mais simples. Acho que essas eram as minhas considerações e, mais uma vez, obrigado pelo convite. Obrigado, Fernando. Yo creo que has tocado muchísimos temas que por separado nos darían para una sesión entera, un día entero adicional del PPR, pero me quedo especialmente con este punto que mencionaba finalmente de cómo buscar garantizar mecanismos de largo plazo que nos ayuden a hacer una fiscalización un poco más, buscar mecanismos más simples, con recursos garantizados, que de alguna manera le den esa sostenibilidad a la evaluación y al desempeño continuo. Me parece un punto muy interesante, y enlazando con la pregunta de nuestro cuarto panelista, Tomás, como asesor principal de infraestructura del BID y con la amplia experiencia que tienes en el análisis de desempeño y evaluaciones en diferentes sectores de infraestructura. ¿Cómo valoras el estado actual de los procesos de evaluación del desempeño del sector? Y si crees que en términos generales los países llevan a cabo evaluaciones rigurosas que le permitan tomar decisiones informadas, y si la respuesta no es del todo positiva, ¿qué espacios de mejora identificas? Bueno, muchas gracias primero por la invitación a participar en este panel. Mira, yo creo que primero hay que tomar una posición, me gustaría, optimista, digamos. Ha habido muchas mejoras en los últimos años en lo que es evaluación de la infraestructura. Tanto, por ejemplo, los sistemas nacionales de inversión pública, la creación de agencias de APPs que trabajan duro para hacer evaluación de los proyectos, el trabajo también de los multilaterales, que hemos mejorado bastante en este aspecto, el surgimiento de plataformas de preparación de proyectos que ayudan por lo menos a filtrar los proyectos. Todos estos son ejemplos que muestran avance en evaluación. Pero tal vez la crítica a hacer es que el avance se concentra, y esto lo explicó muy bien Fernanda, en la etapa de evaluación inicial de los costos y beneficios de los proyectos, y conviene hacerlo bajo una modalidad u otra, o como lo puso Fernanda, hasta el cierre financiero, es decir, en la etapa inicial de factibilidad de alguna manera de la inversión. Yo comparto la opinión que dio Gastón Astesiano en sus palabras iniciales de este congreso, cuando dijo que falta mucho por hacer en evaluación ex post de las APPs, y que nos debemos mucho trabajo en esta área. Y en el panel anterior quedó muy claro en la presentación de Isadora, en lo que es la falta de evaluación, un aspecto específico, es verdad, que son los pasivos contingentes, pero que ilustra claramente lo que para mí es lo más importante, que es una muy profunda falta de cultura de evaluación. Y lo peor de esta falta de cultura es que castiga a quien produce los resultados que en muchos casos son no deseados. Y eso pasa en los gobiernos y en otras instituciones también. Es decir, se va en contra de quien muestra los resultados que no siempre son positivos. Y solamente para terminar en esta pregunta que me haces, es que es importante resaltar que la falta de evaluación ex post no es un problema específico de las APPs, es por supuesto un problema general, sistémico de toda la infraestructura, y por eso el trabajo de José Luis tiene muchísimo valor.
Muchas gracias, Tomás, por lo conciso de tu respuesta y por lo bueno de ella. Nos quedan unos 10 minutos de sesión, pero creo que podemos intentar hacer tenemos muchas más preguntas, además que hemos ido recibiendo, etcétera. Entonces, si podemos hacer una ronda rápida de algunas preguntas, unos 2 minutos por panelista, y cumpliríamos en tiempo. Facundo, continuando contigo. ¿Cómo crees que desde el Estado se pueden fortalecer o desarrollar mecanismos que, siguiendo la línea de lo que comentaba Fernando, permitan evaluar no solo el uso de los recursos públicos para el desarrollo de infraestructura, sino igualmente el desempeño periódico de la misma, asegurando esos estándares de calidad que vemos y de los niveles de mantenimiento necesarios? Sí, buena pregunta. Se habló mucho, me quedé pensando rápidamente algo que dijo el colega de Minas Gerais, que muchas veces en Latinoamérica y en Paraguay también, el tema es muchas veces la comparación entre tener una infraestructura mantenida en el tiempo, hacerla o no hacerla. Y es así, recuerdo las discusiones que tenía con un asesor de un convenio con el Tesoro americano, que yo decía, Jeff, acá la discusión es si se va a hacer o no se va a hacer, no tanto. Me hizo recordar a eso y es verdad. Pero yendo a tu pregunta, mira, la respuesta es muy simple, si la vemos. Y para mí tiene dos aristas. La primera, que el país que sea, o sea, la estructura institucional que sea, cada uno tiene la suya, pero sí lo que yo puedo decir, que aquel que es el encargado de elaborar el proyecto no tiene que ser encargado de monitorearlo. ¿No? Primera cosa, separar el rol. Segunda, en mi perspectiva, como en general, sacando, bueno, algunos modelos de países, pero en general, los que llevan los proyectos son las secretarías de transportes o los ministerios de transporte, sacando por ahí el Reino Unido que tiene Infrastructure UK, dentro de Treasury UK, saquemos eso, pero en general son los ministerios de transporte, entonces por favor que no monitoreen. Ellos monitoreen, en todo caso, con la fiscalización clásica, qué sé yo, pero en mi modo de ver, el que tiene que fiscalizar esto en estándares no solamente de calidad, sino de riesgos, es el Tesoro, son los ministerios de Hacienda, porque son los mejores en el sentido, no porque somos buenos o lindos, que en mi caso no es ninguna de las dos cosas, pero porque tenemos el incentivo correcto de querer controlar el riesgo fiscal que conlleva el mal desempeño de un contrato. Sobre todo cuando hay compromisos y garantías otorgadas por el Tesoro, directa o indirectamente. Entonces, a mi modo de ver, es dotar de fuerza a los ministerios de Hacienda. En el caso de Paraguay, nosotros hemos optado por eso, buscando un poco un check and balance entre lo que es el Ministerio de Obras Públicas o Transporte, lo que sea, y nosotros. Tanto que ellos tienen que hacer su monitoreo habitual, digamos, que hacen de desempeño, fiscalización y todo ese tipo de cosas, pero en el caso particular de APP, en el contrato nosotros tenemos que hacer dos tipos de auditorías. De estándares de calidad del servicio que está otorgando el Ministerio de Transporte con ese privado, y una auditoría sobre los riesgos fiscales, firmes y contingentes. A mí me parece que es una buena cosa. Y después, obviamente, dotando a los reguladores de los recursos, como lo que dijo el colega del Brasil, ¿no? que él habló del caso que se están vaciando algunas agencias. Bueno, hacer lo contrario. Ahora, ¿cómo manejamos la realpolitik que se dijo acá? No siempre se premia a aquellos que muestran. Bueno, a ver, sería interesante que esté bien clara quién tiene que regular, cómo regular, y que esto se tenga que publicar y sea transparente, que esté en la norma, cosa que sea obligatorio. Entonces ya no te puede castigar, digamos, el gobierno o el ministro de turno o el que sea. Pero mecanismos de transparencia, mecanismos que el control no sea el que quiere cortar la cinta, sino todo lo contrario, el que quiera cuidar el dinero. Y luego, sí, evaluaciones intermedias. No nos podemos quedar con lo que se dijo acá, varios de los colegas, sobre el tema de la parte de preinversión, porque el papel aguanta todo, pero la realidad es dinámica.
Muchísimas gracias, Facundo. Fernanda, muy rápidamente, del estudio que hemos visto hoy, ¿qué lecciones en clave de política pública crees que pueden derivarse de esta tipología de análisis y de resultados? Yo creo que primero creo que nos muestra de alguna forma que podemos hacer esto en países que tienen buenos datos, ¿no? Entonces, por ahí el problema es que los países que estamos tomando acá son los países que son los más maduros de Latinoamérica en términos de APP, son los que tienen mejores datos en realidad. Entonces, ¿cómo podemos extrapolar esto al resto de la región y no sin decir al resto de los países en vías de desarrollo? Entonces, eso creo que es algo que tenemos que entender, que creo que la lección es trabajar más para conseguir buenos datos. Otro punto muy rápido es sobre esto de estas variables de desempeño, que a veces terminamos haciendo el análisis basado en los datos que tenemos en vez de lo que realmente queremos medir, cómo definimos ese éxito, sobre todo para los APPs que son criticados, porque lo que realmente necesitamos medir al final es si hemos conseguido las ganancias de eficiencia que realmente deberían traer. Entonces creo que ahí es una de las áreas, ¿no es cierto?, en donde, y llevando al tercer punto, que es lo que hablaba Tomás sobre esta cultura de desempeño, yo creo que tenemos que entender un poco más cuáles son los problemas de los incentivos para llegar a esa cultura de desempeño, de medir ex post y entender que con los errores podemos aprender lecciones para aplicarlas para el futuro. Yo creo que, y termino ahí porque sé que no tenemos mucho más tiempo. Gracias. Muchísimas gracias, Fernanda. Fernando, también con la misma brevedad para cumplir con nuestro propio indicador de desempeño, ¿consideras que hasta qué punto los contratos de obra pública tradicional pueden alimentarse de algunas mejores prácticas que hayas podido ver en la propia elaboración de los contratos de APP y por tanto en la provisión y el desempeño de sus servicios? Eu acho, Anchor, que eles podem... Creo, Anchor, que sí se puede aprovechar en lo que por ejemplo, en materia de la construcción de proyectos básicos y ejecutivos. En el caso de Brasil, con los proyectos para hacer obras públicas, y en las APPs no, y la legislación brasileña se está evolucionando para autorizar algunos tipos o de simplificación de proyectos desde que haya o siempre que haya un tratamiento jurídico en los contratos de obras públicas más sofisticados, es decir, repartir los riesgos, la imposibilidad de activos contractuales por cualquier motivo. Así que hay una transición en Brasil de converger una mayor simplificación en otros proyectos del gobierno para los de obras públicas y dejando más flexibilidad a las obras públicas para establecimientos de llave en mano. Y también la vocación de riesgos, el repartir riesgos tiene que ser mayor a favor del sector privado. En el caso contrario, un incentivo de riesgo de construcción no se asigna al privado. Entonces, ya existe, pero tiene que ser intensificado este esfuerzo. Muchísimas gracias, Fernando. Tomás, abusando de la confianza y de tu capacidad de síntesis, ¿cómo crees que a nivel de política pública podemos reforzar el rol de la evaluación continua, tanto ex ante, durante y ex post, en los procesos de planificación de la infraestructura, a nivel regulatorio, institucional, metodológico? Yo creo que, a mi juicio, el punto de partida de un sistema de evaluación en infraestructura debe ser, primero, el desarrollo de una visión integral en infraestructura, en la que se tiene que partir de una visión sistémica, en la cual identificamos las necesidades, la visión país, qué infraestructura construir. Es decir, a toda la región nos faltan los planes de infraestructura que son realizados, desarrollados por instituciones que, de alguna manera, son independientes del poder ejecutivo de turno, de la administración de turno, que ve más el largo plazo. Este es el camino que están siguiendo, por ejemplo, Australia, a través de Infrastructure Australia, o el Reino Unido, que ya lo mencionaron, a través de la National Infrastructure Commission. Creo que
lo interesante de estas agencias, de esta innovación institucional, es que no solamente identifican los proyectos prioritarios, sino que también auditan. ¿Sí? Constantemente, regularmente van auditando el desempeño del gobierno en los proyectos que decide implementar, ejecutar en la modalidad que sea. Pero solamente déjame de tu pregunta compartir una reflexión muy rápida, que es y se ha mencionado aquí, la evaluación en cualquiera de sus etapas necesita información, tanto en cantidad como en calidad. Y es una paradoja, porque hoy estamos y escuchamos muchísimo que es Big Data, Internet of Things, todas estas cosas, inteligencia artificial, como hay demasiados datos en el mundo, esa realidad está lejísimos de la infraestructura. Los reguladores, las agencias que supervisan las empresas proveedoras, muchas veces no tienen los sistemas más básicos de contabilidad regulatoria que genere esta información. Y en el caso de infraestructura existen, a mi juicio, demasiados acuerdos confidenciales. Uno de ellos, por ejemplo, los más típicos es la estructuración financiera, que no sé por qué motivo siempre está bajo un manto de confidencialidad, lo cual impide, por ejemplo, estimar bien el costo de capital, que es algo básico. Es decir, las barreras para el acceso de reguladores o el público en general a información sobre el desempeño de los servicios es realmente muy alta. Entonces, creo que de nuevo y eso se refleja en lo que mencionaba Fernanda, del bajísimo porcentaje de información sobre desempeño. Entonces, realmente tenemos que trabajar todos juntos para generar estos instrumentos para que la información sea pública y podamos hacer evaluaciones. Muchísimas gracias, Tomás. Muchas gracias, Facundo, Fernanda, Fernando, José Luis. La verdad que han dado insumos y ha sido una discusión muy, muy interesante. Se los agradecemos y su presencia en el panel. Desafortunadamente, por cuestiones de hora, tenemos que cerrarlo aquí y pasar al siguiente, pero el mayor de los agradecimientos para todos ustedes. Claudia, te pasamos la palabra.